Nadie gritó cuando lo sacaron de la fila. Eso fue lo primero que llamó la atención. Los demás esclavos mongoles siguieron mirando al suelo, con las manos escondidas bajo las mangas sucias, los hombros encogidos, como si no ver fuera una forma de sobrevivir un poco más. Sabían lo que venía. No porque alguien lo explicara, sino porque ya lo habían visto antes. Porque en ese campamento, robar comida no era un error, era una declaración. El hombre no se resistió, no lloró, no pidió perdón. Eso también era común. El miedo verdadero no hace ruido. El miedo verdadero te seca por dentro. El general samurái observó desde unos pasos de distancia. No se levantó de inmediato. No había prisa. El castigo no era para el ladrón, era para todos los demás. El tiempo formaba parte del mensaje. Cuando dio la orden, nadie preguntó nada. Lo ataron por la muñeca derecha, solo una mano. La otra quedó libre, colgando inútilmente como si ya no perteneciera a su cuerpo. El aparato estaba allí desde hacía días, visible e inmóvil, sin necesidad de explicaciones. Madera oscura, hierro gastado, marcas profundas en la superficie donde otras manos habían estado antes. No era una herramienta improvisada, se notaba, había sido pensada, ajustada, usada. El hombre intentó mantener la mirada al frente. Falló. Sus ojos se clavaron en su propia mano cuando la colocaron en el dispositivo. No porque quisiera, porque el cuerpo siempre traiciona cuando entiende lo que va a perder. El general se acercó entonces, no gritó, no insultó. Su voz fue baja, casi neutra. Dijo una sola cosa, algo simple, algo que no necesitaba traducción. Hablar de honor aquí sería mentir. Esto no era honor, era control. Cuando el mecanismo comenzó a cerrarse, no hubo un estallido inmediato. Eso es lo que la gente no entiende. El castigo no empieza con el dolor, empieza con la certeza, con el momento exacto en que el cuerpo comprende que no hay vuelta atrás. El sonido fue lo primero que reaccionó, no un grito, un ruido seco, breve, antinatural. Los hombros del hombre se tensaron, su respiración se volvió irregular. Intentó retirar la mano por reflejo, pero ya no podía. El general no miró la mano, miró a los demás. Eso era lo importante. Algunos esclavos cerraron los ojos, otros no pudieron. Uno cayó de rodillas sin darse cuenta. Nadie lo ayudó a levantarse. Nadie quería llamar la atención. El castigo continuó. No fue rápido, tampoco eterno. Fue lo suficiente, lo justo para que todos entendieran que esa mano ya no volvería a servir para tomar nada, ni comida, ni armas, ni siquiera el propio cuerpo con firmeza. Cuando terminó, el silencio fue peor que cualquier grito. Soltaron al hombre, cayó hacia atrás, se sostuvo como pudo. La mano quedó allí, colgando, torcida de una forma que no necesitaba explicación. Nadie se acercó a ayudarlo. Eso también era parte del castigo. Sobrevivir no significaba ser cuidado. El general se dio la vuelta y se fue. No necesitaba quedarse. Esa noche nadie robó comida. No al día siguiente, no a la semana siguiente, no durante mucho tiempo. Porque el castigo no se quedó en la mano del hombre, se metió en la cabeza de todos, y eso para un samurái en guerra era mucho más efectivo que matar. La mañana siguiente no amaneció como un día normal, no porque el cielo cambiara, ni porque el mar trajera señales nuevas, sino porque el campamento entero tenía una regla no escrita flotando en el aire. Hoy nadie iba a probar suerte. El miedo seguía ahí, pegado a la lengua como si el silencio tuviera sabor. El hombre castigado no murió, eso era parte del diseño. Si lo hubieran matado, habría sido rápido, un final, un punto, algo que el cerebro puede archivar como tragedia ajena, pero dejarlo vivo lo convertía en otra cosa, en una presencia, en un aviso que caminaba, en una prueba de que el castigo no era un arrebato, sino un método. Lo arrastraron hasta un rincón donde los demás pudieran verlo sin que pareciera exhibición. En ese campamento nadie decía miren esto, no hacía falta, las miradas lo encontraban solas. Los esclavos mongoles hacían lo mismo que hacen todos los hombres cuando entienden que el mundo se volvió estrecho. Se movían con cuidado, hablaban lo mínimo, comían con la cabeza baja, evitaban cualquier gesto que pudiera ser interpretado como desafío. Ya no era hambre contra disciplina, era hambre contra supervivencia, pero la guerra no se alimenta solo de comida, se alimenta de información, y eso es lo que vino después. A media tarde llegaron dos hombres de la costa con la ropa húmeda y el rostro endurecido por el viento. No eran mensajeros ceremoniales, eran ojos. Traían noticias cortas, pesadas, sin metáforas.
Un grupo de mongoles se había dejado ver más allá de las rocas, observando el campamento desde lejos como animales midiendo un corral. No atacaron, solo miraron. El general samurái escuchó de pie, sin mover una ceja. Cuando el informe terminó, se quedó callado un momento más de lo necesario. Ese silencio no era duda, era cálculo. Luego ordenó que se revisaran las provisiones. Ahí es donde el robo se volvió más que un delito, porque cuando estás a punto de entrar en combate, una bolsa de arroz desaparecida no es una pérdida doméstica, es una grieta en la muralla, es un punto débil donde la desesperación entra, y la desesperación, en un ejército, mata más que cualquier enemigo. Esa noche hicieron un conteo completo, no con gritos ni golpes, con ojos fríos y manos que sabían lo que estaban haciendo. Los sacos fueron revisados, las jarras contadas, las cuchillas alineadas, las flechas medidas. El robo había sido real, no era un rumor, no era un error, faltaba comida, y faltaba algo peor, confianza. Los samuráis no confiaban en los esclavos, nunca lo habían hecho, pero ahora tampoco confiaban del todo en el aire que respiraban, porque un campamento es una máquina, y si una parte de la máquina se mueve por hambre, la máquina entera tiembla. Decidieron entonces hacer algo que suena simple, pero que en realidad es una sentencia invisible. Cambiaron las reglas. Ya no se trataba solo de castigar al que robaba, se trataba de cortar el impulso antes de que naciera, así que redujeron las oportunidades, ajustaron las raciones, reorganizaron los turnos, pusieron vigilancia donde antes no hacía falta, hicieron que el hambre tuviera menos espacios para volverse acción. Y lo más importante, hicieron que cualquiera pudiera delatar a cualquiera, no con recompensas grandes, con pequeñas cosas, un cuenco un poco más lleno, un trago de agua antes, un lugar menos frío para dormir, el tipo de ventajas que cuando estás al límite valen más que el orgullo. Los esclavos lo entendieron de inmediato, se empezó a sentir en la forma en que se miraban entre ellos. Ya no era un grupo contra el poder, era una jaula donde cada uno podía convertirse en el guardia del otro. Esa es la clase de crueldad que no necesita sangre, convertir a los desesperados en herramientas de control. El hombre castigado se convirtió en un punto fijo, algunos lo odiaban en silencio, como si su error hubiera condenado a todos. Otros lo miraban con una mezcla de terror y respeto, porque era el que había cruzado la línea y había vuelto, aunque no de la forma que uno querría volver. Y entonces en el tercer día, ocurrió algo que cambió la temperatura del campamento. Capturaron a un explorador mongol. No fue una escena grandiosa, no fue un choque de héroes. Fue un instante rápido en el que un cuerpo equivocado estuvo en el lugar equivocado. Lo trajeron atado, con barro hasta las rodillas, la respiración pesada. No parecía un monstruo, parecía un hombre que había calculado mal. Y esa normalidad lo hizo más inquietante, porque todo el mundo cuando escucha mongol, imagina una bestia, pero frente a los samuráis había alguien con ojos humanos, con miedo humano, con dientes apretados como cualquiera que sabe lo que le espera. Lo tiraron al suelo a unos pasos del general. Nadie habló al principio, nadie tuvo prisa. El general lo miró como se mira una herramienta nueva, no con odio, sino evaluando qué puede hacer y cuánto cuesta. Le hicieron preguntas, cortas, directas. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Quién manda? ¿Cuándo atacan? El mongol respondió poco. Era orgulloso, o era listo, o ambas cosas. El general no se alteró, no levantó la voz, solo ordenó que lo dejaran ahí, de rodillas, con las manos atadas, bajo el sol, sin agua. La mayoría cree que la tortura empieza con golpes, pero los hombres de guerra saben que el cuerpo tiene puertas más discretas. El cansancio, la sed, el calor, el tiempo, pasaron horas. El mongol empezó a cambiar, no físicamente de forma espectacular, de forma real. La espalda se encorvó, la boca se secó, la mirada dejó de ser desafiante y se volvió calculadora, como si empezara a medir cuánto vale una palabra frente a una agonía que todavía no ha llegado, pero que ya se ve venir. Los samuráis, mientras tanto, no hicieron espectáculo, comieron, revisaron armas, prepararon cuerdas, hicieron su vida alrededor de él como si fuera parte del paisaje. Eso destruye más que el miedo, destruye la dignidad. Al atardecer, el general volvió, se acercó, se agachó un poco, lo suficiente para que el mongol sintiera su presencia como una sombra. Le repitió las preguntas. Esta vez el mongol dijo algo, no todo, un fragmento, dijo un número, dijo un lugar, dijo una dirección, y entonces ocurrió lo que más rompe a un prisionero. El general asintió como si ya lo supiera,
como si esa información no fuera una victoria del mongol, sino una confirmación de algo inevitable. Lo devolvieron al rincón. Esa noche el campamento durmió menos que nunca. Los esclavos mongoles escuchaban los pasos de los guardias como si fueran el sonido de una cuerda tensándose. Algunos rezaron en silencio. Otros recordaron a sus familias. Otros simplemente miraron la oscuridad sin parpadear, porque parpadear era perder el control de la mente por un segundo. Y en un lugar así, perder un segundo puede costarte todo. El hombre castigado seguía ahí, respirando despacio, convertido en una pieza más del mecanismo. No lo miraban ya con la misma curiosidad. Lo miraban como se mira un borde afilado, algo que no quieres tocar, pero que no puedes ignorar. Y en algún punto de la madrugada el general samurái tomó una decisión que no se anunció, pero que cambió el rumbo de lo que venía. El castigo ya había cumplido su primera función, parar los robos. Ahora iba a cumplir la segunda, preparar a los hombres para hacer cosas que, en tiempos normales, destruirían a cualquiera por dentro, pero que en una guerra se convierten en rutina. Y cuando una atrocidad se vuelve rutina, ya no necesitas gritos, solo necesitas órdenes. Y el campamento, por primera vez desde que llegaron a la isla, entendió que el verdadero horror no era el enemigo mongol allá afuera, era lo que ellos mismos estaban empezando a permitir dentro. El mensaje no se anunció con palabras. No hubo formación solemne, ni discursos, ni amenazas gritadas al viento. El general samurái entendía algo que los hombres jóvenes aún no. Cuando explicas demasiado, debilitas el efecto. El castigo ya había sido visto. El miedo ya estaba sembrado. Ahora tocaba cerrar el círculo. Al amanecer, antes de que el sol terminara de subir, los esclavos fueron despertados y obligados a alinearse. No para trabajar, no para marchar, solo para estar ahí, de pie, quietos, con el cuerpo tenso y la mente vacía. El prisionero mongol fue llevado al centro. No estaba ensangrentado, no estaba destrozado, estaba peor, estaba intacto salvo por el cansancio que ya se le había metido en los huesos. Seguía vivo, seguía respirando, seguía esperando. El general se acercó sin prisa. No llevaba el gesto de un verdugo ni el de un juez. Llevaba el gesto de alguien que entiende que lo que va a ocurrir no es personal, es funcional. Le habló al prisionero por última vez, no para interrogarlo, no para insultarlo, no para convencerlo. Le dijo con voz baja, lo suficiente para que todos escucharan sin que pareciera un espectáculo: vuelve con los tuyos. El mongol levantó la cabeza confundido. Eso fue lo más cruel de todo, porque durante un instante creyó que había sobrevivido, que el sufrimiento tenía un límite, que la información entregada había comprado algo parecido a misericordia. El general hizo un gesto mínimo con la mano, y entonces lo entendió. No lo mataron, no lo golpearon, no lo arrastraron, lo soltaron, pero no entero. Lo enviaron de regreso caminando solo, con una marca imposible de ocultar, con el cuerpo convertido en un mensaje que no necesitaba traducción. Cada paso era una advertencia, cada mirada que recibiría del otro lado sería una confirmación. El castigo no buscaba sangre, buscaba memoria. Cuando el hombre desapareció entre los árboles, nadie celebró, nadie habló. El general miró a los esclavos mongoles una última vez. No les dijo que no robaran, no les dijo que obedecieran, no les prometió castigos futuros. No hacía falta, porque ahora todos sabían algo que no se olvida. En ese campamento morir era una salida. Vivir después de cruzar la línea no. Esa noche no hubo robos, no al día siguiente, no los días posteriores. El hambre siguió ahí, porque el hambre siempre está en la guerra, pero ya no se convertía en acción, se convertía en silencio, en manos quietas, en miradas al suelo. El hombre castigado fue trasladado días después. Nadie supo a dónde, nadie preguntó. En los campamentos así, preguntar es otra forma de señalarse. Cuando finalmente los samuráis levantaron el campamento y avanzaron hacia el siguiente punto de conflicto, dejaron algo atrás. No cuerpos, no sangre, no ruinas. Dejaron una idea, la idea de que el castigo no siempre necesita ser visible para ser eterno, la idea de que hay dolores que no gritan pero gobiernan, la idea de que algunos métodos no buscan justicia ni venganza ni siquiera crueldad, buscan control absoluto. Y eso es lo que hace que estas historias incomoden todavía hoy, porque no hablan de monstruos irreales, hablan de hombres organizados, de decisiones frías, de sistemas que funcionan. El verdadero horror no fue lo que se hizo con una mano,
Fue lo fácil que resultó convencer a todos los demás de no volver a usarlas,